Jesús. Buenos días, buenos días, buenos días, mis amados hermanos, mis queridos hermanitos. Que el Señor le bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Buenos días, buenos días, buenos días. Sí, qué lindo el canto. Gracias, Señor. Si venimos a presentarnos nuevamente delante de la presencia del Señor, que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros. Mire, hoy ando bien calientita porque está haciendo mucho frío aquí. Yo no sé si allá donde usted está haciendo frío o no, pero aquí sí está haciendo frío. Pero así le estamos alabando al Señor. Qué hermoso venir a adorar su precioso nombre. Sí, Señor. Así es, a ese Dios de pacto, que cumplas tus promesas y cumplas tu palabra. Mire qué hermoso. Y haz tu destino, Dios de pacto. Sí, Señor. Así es, Padre. Sí, Señor. Queremos confiar siempre, Señor y Dios. Ay, por tu gracia estoy aquí. Qué hermoso venir, sí, Señor. Límpianos de todo mal, Padre Santo. Que toda acechanza del enemigo, toda maquinación, todo plan en tu nombre, Señor, en tu nombre se desecha, en tu nombre se cancela, Padre amado. Y cúbrenos con tu presencia, cúbrenos con tu poder, Padre amado. Sí, Señor. Así es, Padre Santo, sí, Señor. Y danza en tu palabra, sí, Señor. Tu gracia estoy aquí, sí, Señor. Gracias, recíbenos, Señor, recibe esta alabanza, Padre. Recíbenos, Padre Santo, recíbenos, bendito Dios. Sí, Señor Jesús. Que el Señor les bendiga. Salúdense, salúdense, pueblo de Dios. Qué hermoso. Hoy venimos con la segunda parte del tema del ayuno. Qué hermoso. Así es, Padre amado, Señor. Guíanos como tu pueblo, Señor. Tantas cosas que están pasando, que tú nos estás alertando, Señor. Santísimo lugar, luz de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, sí, Señor Jesús. Destino, luz de pactos, confío en tus promesas, Todavía estamos temprano, ya su hermanita Lorena está levantada desde temprano. Ya me presenté yo delante del Señor a decirle que la palabra que traigo no es mi palabra, es la suya, que por lo tanto Él me use como instrumento en sus manos, Padre, sí, Señor. Pon tú la palabra correcta, Señor, la palabra que va a llegar al corazón, al pensamiento, a la vida de alguien, Padre, Señor. Así es, Padre Santo, sí, Señor. Así es, Padre amado. Santísimo lugar, Dios de pacto, sí, Señor. Recuerdas tus promesas. Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos en Cristo. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que el shalom de nuestro Dios esté contigo, conmigo y con nuestras familias. Que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga. ¿Cuántos estamos ahí? No puedo ver yo cuántos estamos ahí. Mire qué calientita estoy ahora, porque está haciendo mucho frío aquí. Yo no sé si está haciendo frío ahí donde usted está, no lo sé, pero aquí sí está haciendo frito. Que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga. Buenos días, hermanita Rosy Vega. Buenos días, que el Señor le bendiga. Lupita, buenos días, hermanita Lupita.
Lorena, buenos días, mi Lupita amada, buenos días, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor les dé paz en su corazón, que ponga todo lo que tenga que poner, todas las herramientas, nuestro Señor en la vida de cada uno. Martita Chávez, mi hermanita Martica, buenos días, que el Señor le bendiga, que el Señor les dé, les guarde en este día. Ya vamos a empezar, estamos a punto de comenzar. No sé cuántos están ahí, por favor póngame ahí cuántos están ahí, póngame amén, 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 solo para saber cuántos están ahí. Sabe que he estado bien preocupada. ¿Se acuerdan que les dije que la hermanita Nelly Toyos no le he llamado y inclusive le llamé ayer también y no contesta? Me metí a su Facebook y no ha puesto nada. Primero Dios, que todo esté bien con su hija Vivianita. Primero Dios, que el Señor los tenga bien a ellos. Que no haya pasado nada, ¿verdad? Que el enemigo siempre quiere ponernos trabas en el camino para que nosotros retrocedamos, pero hemos creído en un Dios de pacto, en un Dios de promesas, y nosotros como su pueblo creemos que cada una de ellas se va a cumplir, cada una en nuestra vida. Hermanita Adrianita Duque, buenos días, que el Señor me la bendiga desde Colombia hasta allá, mire, desde Colombia. Elizabeth Sánchez, buenos días, que el Señor le bendiga. Qué hermoso venir al pueblo de Dios. Vamos a comenzar. La hermanita María Jaleida me dijo que le mandara la invitación, ya se la mandé y no ha entrado. Póngame ahí, hermanita María Jaleida, si ya entró. Póngame ahí, hermanita María Jaleida, si ya entró. Así es, sí, Señor. Bueno, ¿qué horas son? Las 3 en punto. Vamos a iniciar el día de hoy honrando al Señor como se debe de honrar, inclinando nuestros rostros, depositando este día en las manos del Señor para que el Señor haga conforme tiene que hacer en nuestras vidas, que el Señor le bendiga. Padre amado, Padre misericordioso, en este día, Señor, venimos todo tu pueblo, Señor, honrando tu poderoso nombre, Señor. Limpia, Padre Santo, todo aquello que no es agradable delante de ti, Señor. Si hay algo que estamos haciendo o hay algo, Señor, que no te agrada de nosotros, Padre, límpialo. Aparta todo aquello que va a ser mal en nuestra vida, Padre bendito. Te traemos, Señor, nuestra vida como ofrenda agradable delante de ti. Queremos ser olor grato a tu presencia, Padre amado. Úngenos, Señor, con el aceite, con el mosto, con el vino, Padre Santo. Pon tu mano poderosa en nuestras cabezas, Padre, y llénanos, Señor, que seamos saturados de tu Santo Espíritu, Padre amado. Que todo plan, toda maquinación, todo aquello que el enemigo quiera o haya preparado para nosotros en este día, Padre Santo, y en los días venideros, Padre, que sea deshecho con el poder de tu palabra, Señor. Se derriba, se deshace, se cancela en el nombre poderoso tuyo, Señor. Sí, Padre, estamos en tus manos. Ten misericordia de tu pueblo, Padre amado. Hoy en esta mañana, Señor, yo te recuerdo que no es mi palabra la que traigo, sino la tuya. Bendito Dios, pon palabra correcta, palabra perfecta en mi boca para que pueda llenar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor. Y Dios altísimo, tú eres el Dios soberano, el Dios poderoso, el Dios omnipotente, Señor. Que toda palabra, toda oración, toda petición, toda necesidad que se va a levantar el día de hoy, lleguen hasta el trono de la gracia, Señor, porque venimos adorando al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aquel Dios que nos dio la oportunidad por medio de su Hijo Jesucristo, Señor, a venir a postrarnos, Señor, a adorar tu nombre y a entender que somos pecadores y que por medio de su poderosa sangre hemos sido salvos, Padre amado. Nos sumergimos en esa sangre poderosa, Padre bendito. Sí, Señor, que tu Espíritu Santo ministre, Padre Santo, en la vida de cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde, Padre Santo, aquella palabra, aquella promesa,
Gracias, Señor, que traemos delante de ti como ofrenda agradable, Padre bendito. Bendícenos, bendícenos, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre hoy y siempre, Señor. Aparta, Señor, todo mal. Que ángeles acampen a mi alrededor. Que ángeles acampen, Señor, alrededor de mis hermanitos, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bendito el que vive para siempre. Bendito, bendito, bendito el que vive para siempre. Gloria, gloria al Señor, al Dios Padre, al Dios Trino. Bendito Dios. Sí, vamos a ponerle stop al canto. Ahora es lunes 28 de febrero. Mire hasta dónde nos haya dejado llegar el Señor. El 28 de febrero del 2022 traemos este día yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de que dejamos inconcluso el tema el día jueves, ¿verdad? Dejamos inconcluso el tema que es el poder del ayuno. Hoy vamos a continuar con la segunda parte y vamos a traer ejemplos grandes que la Biblia ha puesto, que la Biblia trae ejemplos muy grandes. Y mucha gente dice, oh, eso era para el Antiguo Testamento, eso era para el pueblo de Dios. Hoy vamos a comprobar que también es para nosotros ahora. Muchas iglesias no promueven el ayuno. Y fíjate que el ayuno, el mismo Señor Jesucristo, como yo les había dicho anteriormente, el Señor Jesucristo nos había dado el ejemplo a nosotros, que al ayuno rompe todo argumento, el ayuno rompe toda cadena, el ayuno pudre todo yugo, todo mal que el enemigo quiera hacer. El ayuno nos hace más fuertes espiritualmente, el ayuno nos acerca muchísimo más a Dios. Claro, el ayuno tiene que ir de la mano con la oración también. Ahora, no quiere decir que si usted no ayuna, pero ora y busca del Señor, el Señor no va a contestar. Claro que sí, pero el ayuno, déjeme decirle la diferencia entre hacer el ayuno y no hacerlo, es que a usted se le van a presentar situaciones en la vida donde tiene que tomar decisiones espirituales, donde tiene que tomar un carácter espiritual, y es ahí donde usted puede orar por alguien, podemos ver la gloria de Dios, tenemos autoridad. Acuérdense que los discípulos, ellos mismos se habían quedado impresionados, como yo les decía el jueves pasado, porque ellos no habían podido orar, no habían podido sacar un demonio de un joven. Sin embargo, el Señor le dijo que era por falta de fe. El ayuno aumenta la fe. El ayuno te da a ti las herramientas para que tú puedas fluir mucho más fuerte y el enemigo pueda huir delante de los hijos de Dios. Si las iglesias hicieran ayuno más seguido, entonces estaríamos en otras condiciones, en otra situación. Bueno, ahora vamos a estar en Esdras. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Esdras. Eso se consideran todo lo que es Esdras, Daniel, Nehemías, Isaías. Todos esos son libros que se les llama, que son libros de los profetas menores. Pero sin embargo, estos hombres dejaron un gran legado en la palabra, un gran legado en la Biblia, dejaron un ejemplo a seguir. Fíjate que Esdras era uno de los que había estado cautivo cuando el pueblo de Dios se dividió en dos. Se dividió, unos se fueron con Nabucodonosor y otros se fueron para Babilonia. Entonces, cuando llegó el tiempo de que había terminado el cautiverio, muchos decidieron quedarse en ese lugar. Sin embargo, Esdras quiso regresar con todo su pueblo, con la mayoría del pueblo, de regreso a la Jerusalén, a su casa. Añoraba, extrañaba el templo del Señor. Sin embargo, acordémonos que cuando ellos cayeron cautivos, el templo había sido destruido y se habían llevado los utensilios, todo aquello que los utensilios santos de la iglesia. Entonces, Esdras tenía el deseo de regresar.
Pero recordémonos que en los tiempos antiguos también tenían ellos que caminar mucho, mucho, mucho. Tenían que venir en caravanas y se quedaban durmiendo en los lugares donde les agarraba la noche. Y había mucho ladrón, habían hombres que asaltaban también. Entonces ellos tenían miedo porque ellos traían muchas cosas de valor. Póngame ahí un amén, por favor, a todos aquellos que han leído el libro de Esdras. Hoy vamos a estar en Esdras 8 y aquí vemos cómo vamos a ver quiénes son los que volvieron con Esdras a este lugar. Y dirá usted, ¿qué tiene que ver el ayuno con esto? Tiene que ver mucho. Fíjate que aquí Esdras no solamente le recuerda al pueblo que el ayuno es aquello que rompe todo miedo que tú tienes, toda inseguridad que hay en la persona. Ellos tenían miedo, todo el pueblo tenía miedo porque ellos no sabían pelear en aquel tiempo, no sabían pelear. Entonces ellos vinieron y tenían miedo de aquellos ladrones. Como yo vuelvo a repetir, traían mucho oro, traían piedras preciosas, traían utensilios, pero eso todo le pertenecía al templo y ellos lo traían y ellos se habían dividido todo eso por familias. Cada familia era responsable de cuidar aquel oro. Y entonces Esdras dice, hoy que vamos a salir de aquí, vamos a hacer ayuno porque tengo vergüenza, dice, decirle al rey que me preste hombres o tropas de a caballo que nos acompañen en todos estos lugares, porque yo mismo de mi propia boca ha salido decirle al rey que el Dios que yo conozco es poderoso. Por eso tenemos que invocar al Dios altísimo, al Dios eterno, para que Él nos ayude. Mire qué hermoso, ya le di más o menos un recuento de lo que se trata este capítulo. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa presencia del Espíritu Santo. Dice en Esdras 8:15, vamos a empezar ahí. Dice, los reuní junto al río que viene a Jaba y acampamos ahí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí a los hijos de Leví. ¿Quiénes eran los hijos de Leví? No venía ninguno. Fíjate qué terrible, que los mismos que el Señor cuando dieron las tierras, ellos habían dicho que los hijos de los levitas estaban solamente para adorar al Dios Altísimo, para dirigir al pueblo, y ellos se habían quedado allá. No habían venido con no iban a venir con este pueblo a buscar nuevamente de la presencia del Señor. Aquí no nos dice por qué se habían quedado, y él comenzó a buscar entre tanta gente. Se cree que venían de 6,000 a 7,000 personas, incluyendo niñas y niños, mujeres, ancianos, hombres, con Esdras. Entonces Esdras comenzó a buscar entre todos ellos y ningún levita venía. Los levitas eran los que estaban para adorar al pueblo de Dios, para instar al pueblo a que se quedara. Ellos iban adelante. Fíjate cómo iban los levitas, adelante, porque Dios les había dicho que donde quiera que el pueblo se moviera, donde quiera que los levitas iban, Dios iba delante de los levitas, luego iban los levitas y luego dirigiendo al pueblo. Pero en este caso vemos que no había ninguno. Y dice, entonces despaché a Eleazar, a Ariel, a Semanías, a Elnatán, a Jarib, a Elnatán, a Natán, Zacarías y Metusalam, hombres principales, asimismo a Jorabaib y a Enatán, hombres doctos. ¿Qué quiere decir doctos? Hombre que sobrepasaba la sabiduría de ellos, para que ellos pudieran dirigir, ayudarle a Esdras a dirigir ese pueblo. Aquí nosotros nos damos cuenta que para dirigir un ministerio, para dirigir un pueblo, para dirigir una iglesia, no solamente basta con una cabeza o con una persona, es todo el pueblo. Dios a todos nos ha dado un conocimiento, a todos nos ha dado
dado un talento, a todos nos ha dado un don de una o de otra manera. Yo les había hablado anteriormente que el talento y el don son dos cosas diferentes. El talento es con lo que usted nace, pero el don es aquello que el Señor se lo da a usted para glorificar su nombre. Y muchos de ellos sabían el don que tenían eran tocar arpas y adoraban a Dios de esa manera. Y el talento, cuando se trae delante de la presencia del Señor para adorarle a Él, ya se convierte en don. Entonces aquí vemos cómo no había ninguno, y Él dijo: ¿cómo es posible que entre todos nosotros que estamos listos a partir de este pueblo, a partir del cautiverio, porque ya somos libres, no venga ningún levita? Entonces mandó por ellos a traerlos y dice: y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifila, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del pueblo, en el lugar llamado Casidia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Mire qué hermoso es tener, siempre es necesario de que haya alguien. Por eso en las iglesias hay gente que está, cuando el pastor está orando, cuando el pastor está ministrando en la palabra, hay alguien que está tocando el canto, hay alguien que está tocando el órgano, el piano. El Espíritu Santo empieza a descender, pero esa persona tiene que andar bien delante de Dios también. Es necesario que no solamente el pastor, no solamente los líderes, no solamente los diáconos, sino toda la iglesia en total. Yo no sé a cuánto le está hablando el Señor hoy. Yo no sé si usted está entendiendo. Sabe que si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, salimos de la ignorancia donde el enemigo quiere que nosotros estemos, donde nosotros no entendamos los planes, los proyectos, los deseos de Dios para mi vida, para tu vida, para la vida de los nuestros. Aquí Esdras estaba preocupado porque ya estaban a punto de partir. Habían acampado ahí por 3 días cuando él dijo: necesitamos, ahorita sí vamos a comenzar a salir, y ahora no veo nadie, ningún levita que nos va a acompañar, ningún levita que esté adorando al Señor y que vaya frente a nosotros. Entonces dice: y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mahli, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos, 18 en total, a Jabaías y con él a Josías, los hijos de Merari y sus hermanos, y a sus hijos eran 20 por todos que regresaron. Mire, no sabemos aquí qué era lo que se habían quedado haciendo, o cómo ellos no se habían dado cuenta que el pueblo estaba a punto de partir. Pero lo más importante es que vinieron, lo más importante es que Esdras, fíjate algo muy importante en Esdras también que podemos tomar en cuenta. Esdras era la cabeza, era aquel que iba a guiar al pueblo, pero él no quería llevarse ningún crédito. Él quería hacer las cosas como realmente se tenían que hacer en aquel momento y como el Señor había dejado en su palabra. Entonces dice: y de los sirvientes del templo, a quienes David con los principales puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y dice en el 21: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos. Mire lo que significa usted, para que usted vea lo que significa realmente un ayuno. Significa afligirse. Y Jesús en aquella ocasión dijo de que el ayuno, sus discípulos y todos aquellos que creyeran en Jesús iban a hacer ayuno cuando
el novio se fuera. Iban a hacer un ayuno como que si estaban de luto. Eso significa el ayuno. Cuando alguien está de luto, cuando alguien está afligido, no come, es incapaz de comer, es incapaz que un bocado llegue a la boca. Así dice Esdras, y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él. Miren lo que significa el ayuno: solicitar de él para solicitar de él camino derecho para nosotros. Quiere decir que el ayuno nos va a instar a andar rectamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a acercar mucho más a Dios. Yo no sé cuántos están entendiendo. Póngame ahí un amén, por favor, para saber quiénes están ahí, porque no veo los nombres de quienes están ahí. No veo. Entonces dice para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ellos habían salido cargados nuevamente de dinero. Dios te bendiga, Maritere. Dios te bendiga, Adrianita. ¿Quiénes más están ahí? Por favor, póngame ahí para saber que no estoy hablando sola. Entonces dice en el número 22, porque tuve vergüenza. Mire aquí es donde vengo yo y le digo a usted que él tenía vergüenza de venir al rey a pedirle ayuda cuando él mismo le había dicho al rey: nosotros, este pueblo tiene un Dios poderoso, un Dios que cuida. Aunque estemos aquí en cautiverio, él está cuidando de nosotros, está moldeando nuestro carácter, está teniendo un plan para que nosotros regresemos a Jerusalén en un momento perfecto y correcto delante de Dios. Mire qué hermoso. Y entonces dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Mire qué terrible, mire qué terrible. Y ellos habían hablado de este Dios al rey. Entonces ahora, ¿cómo iban a venir delante del rey a decirle: rey, ayúdenos usted, mándenos con tropas, porque tenemos miedo en el camino que nos roben, tenemos miedo? Nosotros somos hombres de paz, hombres que adoran y alaban a Dios, hombres que no quieren guerra. Entonces aquí vemos cómo él venía con todo este pueblo, y aquí vemos que Aquí vamos a encontrar muchas cosas que a usted le van a hacer pensar, que realmente el ayuno es algo muy importante, y Dios lo mira cuando nosotros ayunamos. Dios mira que usted tiene el deseo de querer vivir bajo la voluntad de Dios, de que su carácter espiritual sea más formado, de tener usted un acercamiento con el Señor, de tener usted el deseo en su corazón de vivir correctamente delante de Dios. Que el Señor le bendiga a cada uno de nosotros y que nos ayude a ser fuertes, a que nos ayude a estar comprometidos en su palabra. Yo le doy gracias al Señor porque el día jueves hablé con una hermanita y me dice la hermanita a mí: hermanita Lorena, yo oro por usted todos los días. Mi hermanita Margarita Cerón, allá en El Salvador. Gracias, hermanita. Le mandamos saludos desde aquí de Los Ángeles, California. Usted me da muchas fuerzas, y personas como usted dan fuerzas para seguir adelante. Yo le digo: Señor, hay un pueblo esperando tu palabra. Hay un pueblo esperando, Señor, que tú ministres, que tú pongas la palabra correcta en mi boca, pero que sobre todo tú fluyas en mí, que el mosto, el aceite, el vino me unjan, Padre Santo. Úngeme tú, Señor, pon tu mano poderosa en mi cabeza y ayúdame a ser un instrumento en tus manos, que mi vaso, mi odre, mi copa esté rebosando delante de ti, Señor. Mire qué hermoso. Entonces aquí dice, la mano de nuestro Dios es para bien sobre los que le buscan, mas su poder y
y su furor contra todos los que le abandonan. En el 23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. ¿Qué significa Él nos fue propicio? Significa que fue favorable, que inclinó a hacer el bien, que Dios inclinó su oído, su gloria y su poder para guiar a todo ese pueblo directamente, nuevamente a la Jerusalén, para construir el templo, para traer que el nombre de Dios fuera glorificado nuevamente. Fíjate cómo el Señor ha cumplido su promesa tanto con el pueblo de Israel como en la vida de nosotros. Nosotros aquí sabemos de que tenemos percances en la vida. Sabemos de que el enemigo siempre va a levantar cosas que nos van a querer alejar de la presencia de Dios. Lo mismo era con ellos. Mire cuántas trabas el enemigo les ponía, cuántas veces el pueblo de Israel cayó cautivo, pero el Señor le había dado al pueblo una promesa de que ellos serían una nación, que ellos serían un país, que ellos serían nuevamente un pueblo. ¡Qué hermoso! Y ahora sabemos que ellos, desde el 1941, ellos son una nación reconocida ya mundialmente como una nación separada, como un pueblo de Dios. ¡Qué hermoso! Entonces dice, aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebeías y a Jabasías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata y el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel ahí presente. ¿Sabe qué hermoso? Dios siempre, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, siempre ellos iban con una mano adelante y con otra atrás, pero cuando ellos salían del cautiverio, siempre salían con oro, siempre salían ricos en especies, en oro, en servidumbre. Mire qué hermoso. Y aquí el mismo rey les había dado oro, les había dado 650 ciclos, fíjate, de oro y plata, y eso en la actualidad son 25 toneladas de oro. Imagínate cómo ellos venían, por eso era la preocupación de que no les saliera nadie en el camino a querer entorpecer y a robarles lo que ellos venían para presentarlo a la iglesia, para construir nuevamente la iglesia, para que la iglesia, hacer todos los candelabros, todas las menoras, hacer todo lo que iba a hacer para el Señor, para adoración al Señor en oro. Qué hermoso. Y dice, pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido, muy bueno y preciados como el oro. Mire qué lindo. Y dice, y les dije, vosotros estáis consagrados. Fíjate que como él aquí hizo, mira, lo dividió entre todos los levitas, entre todos los ministros, entre todos los hombres doctos, les dio a cada uno. Dividió, porque la pesaron primero y después la dividió y le dijo, ustedes son responsables de llevar este oro. Yo llevo una parte, ustedes llevan otra, porque ustedes son hombres responsables, para que ustedes duerman, si es posible, encima de ese oro, encima de esa plata, para que ellos pusieran sus carpas encima de todo eso, por si alguien venía y los quería asaltar, no encontraran nada. Era algo impresionante que este pueblo venía cargado. Y dice, y les dije, vosotros sois consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Fíjate, vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de
la casa de Jehová. Y dice, y los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Fíjate cómo Dios aquí vemos algo muy increíble. Cómo estas personas tenían a Dios tanto en sus vidas que ellos sabían la manera de llamar la atención de Dios. Ellos sabían, reconocían muy bien lo que ellos tenían que hacer para que el oído de nuestro Señor, la presencia de Dios se inclinara a su favor. El ayuno era algo muy importante en la vida de ellos. El ayuno era la herramienta que ellos iban a utilizar para que todo argumento, todo plan, toda maquinación que el enemigo se levantara o quisiera levantar contra ellos fuera destruido en el poderoso nombre del guerrero de Israel, en el poderoso nombre del Dios altísimo, del Dios poderoso. Y ese Dios que dice la Biblia que Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. A veces nosotros cuando estamos orando por una petición, cuando estamos orando, traemos años orando, meses, días, y el Señor no responde. No quiere decir que esa oración no ha llegado al trono de la gracia, pero nos está dando a nosotros, nos está alertando de que hay que ayunar porque hay algo que el enemigo está usando para que esa promesa, esa bendición sea cancelada, sea obstruida. Acordémonos de que tenemos un enemigo en común y es el mismo enemigo que el Señor Dios Todopoderoso tiene, es el mismo enemigo que el pueblo de Dios hemos tenido siempre. A todos aquellos que hemos dado aquel paso de arrepentimiento, Dios a veces nos ha puesto a nosotros que ejecutemos un plan. Dios nos ha puesto a veces a nosotros que tengamos un trabajo que hacer, pero el enemigo siempre va a querer obstaculizar con temor, con miedo. Mira que ellos tenían miedo, tenían temor de salir, pero por eso ellos necesitaban una cabeza, un guía espiritual, un ministro para que les fortaleciera, para que oraran todos juntos, para que clamaran el nombre de Dios y sobre todo para que ayunaran. Y dice que todos llegaron con bien. Me voy a ir hasta el último me voy a ir para que no perdamos el tiempo, porque vamos a ver en otras partes de la Biblia cuáles grandes ayunos hicieron aquellos hijos de Dios que tuvieron la victoria. Por eso es que el pueblo de Israel hasta el día de hoy es muy bendecido, porque ellos aman a Dios con todo su corazón. Lo único que ellos no han creído en Cristo Jesús, que es lo que les va a dar la entrada triunfal al trono de la gracia. Pero estamos sabidos de que todas las promesas de Dios se van a cumplir. El pueblo de Israel, un día el Espíritu Santo va a fluir, así como ha fluido en ti y en mí, y ha abierto nuestros ojos para que nosotros reconozcamos que hemos sido pecadores, que hemos estado lejos de la presencia de Dios, y que por medio de su perdón Él nos ha dado la entrada al trono de la gracia para que tú y yo vengamos todos los días. Dice en Hebreos 4:16, entrad al trono de la gracia con temor y con temblor. Eso es lo que hace verdaderamente un hijo de Dios. Nosotros estamos hoy día instruyendo. Ahora se están viendo tantas cosas. Acordémonos lo que dice Mateo 24. Habrán rumores de guerra, habrán guerras, habrán pestes, habrán hambres, habrán muertes, padres contra hijos, hijos contra los padres. Hoy vemos cosas, nuestros ancianos están viendo cosas que antes no veían, que antes se les hacía imposible ver. Dice la palabra de Dios que la ciencia estará tan avanzada cuando sea la venida de Cristo. El Señor está alertando a su iglesia. Si tú estás en medio de dos pensamientos, si tu vida no anda bien delante de Dios, si la mía no anda bien delante de Dios, ahora es el momento que nosotros tenemos para venir delante del Señor y decirle al Señor que nos dé la sabiduría, que nos haga hombres y mujeres doctos como aquellos que tenían la sabiduría y sabían
qué era lo que tenían que hacer para inclinar el corazón de Dios a la misericordia. Usted sabe de que el Señor le dijo al pueblo, y no solamente le dijo al pueblo, en muchas ocasiones le dijo al pueblo: si ustedes ayunan, puede ser que lo que yo haya planeado para ustedes sea quitado. Mire qué hermoso. Hoy lo vamos a descubrir. Eso está en Joel 2:15. Fíjate, vamos a leer Joel 2:15 para que usted y yo podamos entender las sagradas escrituras y podamos darle gloria al Señor. ¿Qué dice Joel 2:15? Vamos a encontrar Joel 2:15 para leer lo que las sagradas escrituras nos hablan acerca de esto que el Señor Dios poderoso, como siempre el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de Dios, como siempre el pueblo de Israel había desobedecido al Señor. Sin embargo, no culpemos solamente al pueblo de Israel, también usted y yo hemos desobedecido en muchas ocasiones al Señor. Mire lo que dice aquí en 2:15. Igualmente dice el 2:15 dice, se lo voy a leer desde el 11 y dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército. Fíjate cómo el Señor aquí le dice al pueblo: si ustedes ayunan, si ustedes se afligen, si ustedes están conscientes de que han hecho mal delante de mí, toquen trompeta. ¿Sabe usted que el shofar, cuando ellos tocaban shofar, el enemigo huía delante del pueblo de Dios? Porque el shofar tiene muchos significados, tiene muchos significados poderosos delante de Dios. Entonces dice: toquen trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Qué hermoso. Y entonces los convoca al ayuno. El mismo Señor Dios Todopoderoso convoca ayuno al pueblo y dice que en el mismo momento que el pueblo comienza el ayuno, Él también, mire lo que Dios va a hacer en el momento. Dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército. ¿Cuál ejército? Los ángeles del cielo, que mueven las grandes potencias, que mueven el norte, sur, este, oeste a favor del Hijo de Dios. Y dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Dice: ¿quién podrá soportarlo? Mire, el mismo Señor está diciéndole al pueblo. Aquí está nuevamente ángeles a nuestro favor. Por eso pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno. Mire lo que le dice el Señor: con ayuno y lloro y lamento. Dios mismo está convocando ayuno al pueblo para que el pueblo se diera cuenta de que Dios era poderoso y se habían olvidado. Mire, yo me voy a quitar esto porque está haciendo calor. Y se habían olvidado de que Dios mismo estaba con ellos. Se habían olvidado de honrar su nombre. Se habían olvidado de darle gracias al Señor. Se habían olvidado de todo aquello que el Señor les había dejado como herramientas para que ellos pudieran mover las potencias de los cielos, para que ellos pudieran mover el corazón de Dios a la misericordia. Entonces dice: rasgad vuestros corazón y no vuestros vestidos. Mire ahí: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Es lo que el Señor nos está diciendo a todos nosotros. Y dice: y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se conduele del castigo. Y aquí viene la gran incógnita. Si usted tenía esta incógnita, ahora el Señor se la pone a usted y nos abre el conocimiento de qué es lo que hace el Señor. Dice: y quién sabe, mire lo que dice el Señor: y quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Todo esto es ofrenda y libación para Jehová,
Vuestro Dios, misericordia quiero y no sacrificio. Mire qué hermoso. Eso es lo que el Señor te dice a ti. Y muchos dirán, pero eso era para el pueblo de Israel. Cuidado si estamos pensando así. Dios mismo, con sus propias palabras, acabo de decirlo, está instruyendo al pueblo para que con ayuno y con oración ellos vengan delante del Señor. Muchos cristianos, he dicho yo, y yo he oído a muchos cristianos, a muchos dicen, no, el ayuno ya no es para nosotros, el ayuno era para el pueblo de Israel, el ayuno era para, no. Nosotros con el ayuno, fíjate que lo que hace el ayuno es simple y sencillamente, como yo había dicho en el capítulo anterior, el ayuno rompe cadenas, el ayuno pudre yugos, abre caminos, liberta, nos hace más fuertes espirituales. Dios nos muestra misterios, Dios nos hace más sabios. Aumenta nuestra fe, que eso es lo más importante, la fe delante de Dios. Sin fe, dice que es imposible agradar a Dios. Nos acerca más a Dios, el enemigo huye, porque hay poder en el pueblo de Dios. Qué hermoso. Yo no sé cuántos están entendiendo la palabra. Yo no sé si usted tenía la idea de lo que el ayuno hace. ¿Sabe que creo que se me ha bajado la presión? No sé. Oremos por mí. Ay, ore por mí, hermanas. No sé si se me ha bajado la presión. Mateo 9:15. Vamos a leer. Que el Señor reprenda, porque creo que estoy como sintiendo un poquito más. Sí, Señor. En tus manos estoy, Padre. Dios de pacto. 9:15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Mire, aquí es lo que yo le digo. Ay, oren por mi hermano. Que el Señor reprenda. El enemigo no tiene poder contra los hijos de Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Bueno, dice Mateo, mire cómo el pueblo de Dios tiene poder. Me estaba sintiendo malísima. Pero en el nombre de Jesús estamos aquí, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, papá. Entonces aquí Jesús está diciéndole al pueblo. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Mire lo que significa el ayuno, estar de luto. Yo les decía que era orar, era rasgar su ropa, era afligirse delante del Señor. Y dice, ¿cómo pueden tener o estar de luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días, mire, aquí viene lo que yo les decía. Usted y yo estamos no obligados, pero sí, si nosotros lo hacemos, nosotros rompemos muchas cosas que el enemigo tiene, o una traba o algo que el enemigo haya puesto para obstaculizar el plan de Dios en la vida del pueblo, del remanente del Señor. Dice, entre tanto que el esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Quiere decir que los discípulos ayunaron. Por eso vimos grandes cosas que estos discípulos, este pueblo del Señor hacía. Si ellos se vieran movido al mismo como nos estamos moviendo hoy, nada hubiese pasado. Pero ellos se movieron a llevar el nombre de Dios en alto, a llevar el nombre de Jesús en alto, a poner el nombre de Dios en todas las naciones, a hablar de los grandes proezas, de los grandes misterios, de los grandes
grandes milagros que el Señor hizo, y los milagros siguen estando activos hoy. Los milagros siguen estando hoy presentes en tu vida y en la mía. Ayer me decía una hermanita, el Señor ya me respondió un milagro. Mis hijos vinieron a la iglesia. Mire qué hermoso, hermoso. El enemigo no quiere que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestra gente, que nuestra familia se acerque más a Dios. Pero eso es lo que oramos todos los que somos hijos de Dios. Eso es lo que oramos. Y ahí es donde el enemigo a veces nos quiere tocar, que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros nietos a veces están apartados de Dios. Pero hay una madre, hay una abuela, hay un hijo de Dios clamando, pidiendo para que el Señor tenga misericordia. Mire lo que dice, voy a volvérselo a leer, lo que decía Joel. Y quién sabe, dice el Señor. El mismo Señor le está diciendo al pueblo: te convoco a ayuno, y quién sabe si volverá y se arrepentirá de lo que ya haya planeado el Señor. Fíjate, cuando el Señor se aparta, a veces muchas cosas malas que nos pasan, no quiere decir que el Señor no tiene compasión de nosotros, de sus hijos. Quiere decir que a veces Él usa situaciones, usa problemas, usa muchas veces cosas, tropiezos, peticiones que nosotros levantamos delante de Él, para que nosotros vengamos con temor y con temblor. Pero solamente el ayuno realmente es el que fortalece la fe. Y dice, y quién sabe si se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Mire que esa es la ofrenda, dice el Señor, el ayuno. Esa es una ofrenda agradable. Y yo les he dicho a ustedes que el ayuno siempre debe de tener un propósito en nuestra vida. No es ayunar por ayunar nada más. El ayuno no es para impresionar a los demás. Fíjate que la Biblia nos muestra esto. El ayuno en Mateo 6, 16, 18. El ayuno, no, aquí en esta parte, nosotros vemos cómo los judíos en muchas ocasiones hicieron esto. Y esto es poniendo cara triste, poniendo una cara diciendo, estoy ayunando delante de los demás. La palabra de Dios dice que cuando tú haces ayuno, debe de ser algo entre tú y Dios, que nadie lo tiene que saber, nadie lo tiene que saber, ni andarle diciendo a toda la gente, estoy en ayuno. No, porque dice que todo lo que hagamos en secreto, el Señor nos recompensará en público. Mire qué hermoso. Tampoco querer demostrar que somos justos para hacer ayuno. No, estas son las condiciones por las que no debemos de ayunar. No tratar que nosotros somos justos y los demás no. Como aquel fariseo que dice que estaba en la iglesia pegándose y gritando porque estaba el fariseo y estaba un cobrador de impuestos, y el hombre gritaba, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana y soy un hombre justo, yo te traigo las ofrendas, te traigo todo, no como algunos, como y hasta lo mencionó, como cobrador de impuestos. Y dice que el cobrador de impuestos, la Biblia lo dice, que se humilló, toda la gente se le quedó viendo porque era muy conocido, y el hombre dice que se inclinó y que le empezó a decir, Señor, yo hago mal delante de ti, guíame, perdóname. Y el Señor Jesús dijo, aquel que se humilló es el cual Él tiene la mirada. El Señor escucha la oración y no de aquel. Tampoco es solamente para cumplir con una formalidad. Dios no quiere eso. Quiere que nosotros lo hagamos verdaderamente porque nos nace del corazón. Si usted no entendía lo que era el ayuno, ahora lo está entendiendo lo que es el ayuno. Fíjate que el ayuno en Isaías 58, 7, le voy a leer lo que dice aquí. A mí el ayuno, quiero que entiendan algo, no es lo que la hermanita Lorena piensa, no es lo que la hermana, yo siempre se
se los he dicho, siempre nos basamos en lo que las sagradas escrituras nos dicen para que usted y yo no nos quede duda. Muchas veces cuando yo pienso algo, yo le digo, esto es lo que yo pienso, pero lo he dicho abiertamente. Pero ahora estamos viendo algo de lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que hace el ayuno? El ayuno tiene mucho poder delante de Dios. Y dice el ayuno en Isaías 58 del 5 al 7 dice: es tal el ayuno que yo escogí, que día a día afligía el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Él les está preguntando porque era lo que hacía. Se tiraban asentados en silicio y se rompían los vestidos y empezaban a ponerse silicio en la cabeza. Y le dice él, ¿eso es todo lo que ustedes van a hacer para que el pueblo nada más los viera, o solamente lo estaban haciendo por formalidad? No, eso no era lo que Dios quería. No está bien el ayuno que yo escogí. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Mire, aquí el Señor nos da una herramienta poderosa delante del enemigo. El enemigo tiene que saber cuál es su posición delante del Hijo de Dios, delante del pueblo de Dios, y todo poder se debilita delante de un pueblo que busca la presencia de Dios, que busca el ayuno, que busca la oración, que busca leer. Son tres herramientas muy importantes que el Señor te da. Primero, el ayuno, para que nuestra fe sea fortalecida. La oración, el ayuno y la oración van de la mano. Yo les decía que el ayuno es por un propósito siempre. Cuando usted va a ayunar, tiene que presentarle al Señor como ofrenda agradable aquella petición, aquella situación que te está agobiando, aquel problema que no te deja dormir, aquella situación, hasta que el Señor te levante, hasta que el Señor responda. Entonces levantamos ayuno. Muchos dicen, ay, es que es bien difícil ayunar. Claro que es difícil ayunar, pero es más difícil no tener la respuesta de Dios y estar acongojado siempre. Hay ayunos que requieren que tú no comas todo el día, o hay medios ayunos, pero la Biblia en realidad no nos habla de medios ayunos, pero es como tú te consideres, porque hay personas, hay hermanitas que yo conozco que tienen diabetes, que están enfermitas. Pues Dios no les va a castigar y tampoco les va a no responder su situación porque no están haciendo ayuno. No, el Señor es un Dios de misericordia. Él quiere el corazón antes que cualquier cosa. Entonces dice, dice, no es para que partas tu pan con el hambriento y a los hombres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Mire, porque ellos hacían ayuno, pero no le daban al hambriento, no le abrían las puertas de su casa. Aquel que había viajado lejos, eran malos hasta con sus propios hijos, con su propia familia. Entonces, ¿de qué les servía ayunar? Era puro formalismo el que ellos tenían delante de Dios. No era para, y fíjate que el ayuno, vuelvo y te repito, le voy a decir los propósitos que hay en el ayuno. Es anhelar primeramente la presencia de Dios en tu vida, en la mía, que el Señor incline su oído y que el Señor escuche nuestro clamor. Es anhelar al Espíritu Santo en medio de nosotros. Es que tú anheles que el Señor respalde la palabra cuando tú hables, cuando tú ores por alguien, que el Señor responda, que el Señor respalde a sus hijos, a sus siervos, por amor a Él, y que Él nos haga más fuertes y seamos instrumentos en sus manos. Yo no sé cuántos de nosotros no sabían qué era o qué se debe realmente hacer o qué no se debe hacer con el ayuno. El ayuno no es obligación para nosotros los cristianos, pero si el Señor Dios Todopoderoso, el mismo Jesús, habló del ayuno,
entonces significa que es una herramienta poderosa que el Señor está dejando. Es un plus más a tu favor para que tú y yo podamos hacer grandes cosas, para que tú y yo podamos conocer los misterios de Dios, para que tú y yo, el Señor, nos muestre aquellas cosas imposibles que son imposibles para aquel que no busca al Señor y serán posibles para el pueblo de Dios. Yo no sé cuántos están entendiendo estas palabras que el Señor te está hablando hoy en esta mañana. Hoy en esta mañana, cuántos, si muchos quisieran hacer ayuno, nosotros estamos ahorita en un ayuno, varios pastores. Estamos en ayuno porque queremos hacer muchas cosas, siempre guiados con la presencia del Señor. Yo te invito a que si tú tienes una situación difícil, tal vez con tu vida, con tu hogar, con tu matrimonio, con tus hijos, que tú no ves la salida, con el trabajo, con alguna situación que te está congojando, prueba y dile al Señor, he aprendido, Señor, en Isaías especialmente, que el ayuno no lo voy a traer como formalismo, lo voy a traer como una herramienta que tú has dejado para que yo, Señor, pueda fluir más en ti, para que tu presencia pueda fluir en mí, para que tú y yo, Señor, estemos más cerca, para que tú y yo estemos más en comunión, para que tu alma y tu corazón anhelen realmente la presencia del Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar. Sabe que el día de ayer estábamos orando por lo que está pasando allá en Ucrania y en estos lugares de Rusia. Estoy tratando de ver un tema para hablarles sobre cómo Rusia está en la palabra profética del Señor, cómo Rusia está en la profecía del Señor. Pero eso se lo voy a traer, lo voy a analizar bien, lo voy a traer bien, porque hay que tener mucho cuidado para no confundirnos, para no traer confusión al pueblo de Dios. Inclinemos nuestras cabezas y démosle gracias al Señor porque Él nos ha permitido estar en un lugar seguro, porque tu familia está en un lugar seguro. ¿Cuántas familias han tenido que dejar sus casas? Ayer yo estaba casi llorando porque decía una señora con sus niños, vengo, dice, y me vengo triste, estoy preocupada porque mis padres, que son ya ancianos, no pudieron salir de ahí, ellos se tuvieron que quedar y me dieron nada más su bendición para que yo saliera con mis hijos. Qué triste tener que dejar a tus padres en un lugar. Todos queremos que nuestras familias estén bien, todos queremos el bienestar de nuestras familias. Por eso dice la palabra de Dios que es fácil orar por un familiar, es fácil orar por aquel que tú amas, pero no es fácil orar por aquel que tú no conoces. Y eso es lo que el corazón está mandando, eso es lo que el corazón de el Dios Todopoderoso dice, que el corazón, misericordia quiero y no sacrificio. Eso es lo que el Señor está pidiendo hoy. Yo sé que hay un pueblo, hay muchos pastores, ministros, inclusive dentro de esos países que están en conflicto, hay siervos, hay remanente del Señor dentro de ese lugar, que el Señor, yo le decía al Señor en oración, Señor, manda ángeles, apresura el paso, Señor, de estas personas para que lleguen a lugares seguros. Padre amado, ten compasión, ten misericordia de aquellos niños, de aquellos ancianos, Padre amado, de aquellas familias que se tuvieron que separar, porque qué es triste, como yo como madre me pongo en ese lugar, si yo hubiera tenido que salir de ahí, pero mi esposo y mi hijo se quedan ahí porque se tienen que quedar a pelear por ese país. Qué terrible que tú te tengas que ir. Había una anciana que cuando vino la periodista a preguntarle, le dice, ¿y usted por qué va sola? ¿A dónde está su familia? Y se puso sus manitas en la cara y sus manos ya de años, y dijo ella, estoy triste, no sé ni para dónde voy, yo solamente sigo a toda la gente porque mi único hijo se tuvo que quedar
muy terrible lo que está pasando. Y lamentablemente estas son cosas que tienen que pasar. Van parte de la profecía de Ezequiel, en la profecía de Apocalipsis, en muchos de aquellos grandes profetas que le llaman los profetas menores, hablaron de todas estas situaciones y ahora nuestros ojos lo están viendo. Algo increíble que está pasando, pero no, esto no va a pasar ni va a terminar aunque el pueblo de Dios ore, pero sí Dios va a actuar a favor de los hijos de Él, a favor de aquel que le clama. Por eso es muy importante que tú y yo, como pueblo de Dios, clamemos por estas personas inocentes, por estos ancianos, por estos niños, por aquellas personas que no saben ni lo que está pasando. Padre amado, Padre misericordioso, en esta hermosa mañana, Señor, venimos delante de ti, así como dice el canto, delante de aquel que tiene todo poder, Padre Santo. Inclina tu oído, Padre amado, delante de tu pueblo, delante de tu remanente fiel, Señor. Inclina tu oído, Señor, ten misericordia, Padre amado. Que ángeles tuyos, Señor, acampen alrededor de todo aquel que te clama, de todo aquel, como dice Isaías, que quién sabe si tú muevas tu misericordia a favor. Dice, si aquel que ayuna, aquel que te busca, aquel que te clama, Padre amado, yo te pido, tu pueblo te pedimos ahora, Señor, que tú fluyas, que tu Espíritu Santo, que los ángeles de los cuatro vientos, Señor, llamen y lleguen a acampar alrededor de estas personas, de estos niños, aquellos ancianos que se quedaron desamparados, Padre amado. Yo te pido, Señor, que tú guardes aquel lugar, aquella casa, aquel apartamento, Padre Santo. Padre amado, muchas veces nos hemos sentido solos, Señor, pero tú estás con nosotros. Tú estás con aquel que te clama, con el inocente, con aquel, Señor, que no tiene culpa, Padre Santo. Padre amado, sí, Señor, Padre Santo, levantamos esta petición delante de ti, Señor. Apresura el paso, Señor, apresura, dale fuerza para poder llegar a lugares seguros con sus niños, con sus gentes, Padre amado. Oh, Padre Santo, mira, Señor, el hombre, Padre Santo, todo lo que ha hecho, la maldad del hombre ha sido usada, Señor, usados por el enemigo para hacer el mal, para terminar, Señor, con la humanidad, para terminar con lo más preciado que tú hiciste en la tierra. Padre Santo, 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 sabemos que hay mucho pueblo tuyo en todo el mundo clamando, pidiendo, Padre Santo, que esto a nosotros nos saca lágrimas, a nosotros nos saca, Señor, del confort que tenemos en nuestros hogares, Padre amado, y te damos gracias, Padre, porque nosotros estamos bien. Muchas veces estamos tristes por cosas innecesarias, por cosas, Señor, triviales, por cosas que no tienen valor, Padre Santo, pero esto es delante de ti, Padre Santo. Sí, Señor, bendice tu pueblo, Señor, cubre a mis hermanos, cubre a este pueblo que se ha levantado todas las mañanas, Señor, a clamar de tu nombre, a buscarte a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias porque mis hermanitos oraron por mí ahorita que me empecé a sentir mal, Señor, y tú has vencido al enemigo. El enemigo no puede cortar, Señor, la palabra de Dios, ni puede interponerse, Señor, en el pueblo del Dios Altísimo, del Dios poderoso. Gracias, Señor, gracias porque estás a mi favor, porque veniste, Señor, a mi favor. Bendito Dios, levanta al caído, levanta, Señor, aquel que no tiene fuerza, dale fe a aquel que la necesita, Padre Santo. Ayuda, Señor, inclina tu oído, Señor, para aquellas peticiones que se levantan delante de ti, Señor, para aquella necesidad que tiene tu pueblo, Señor. Hoy has instruido a tu pueblo, Señor, a que es el ayuno. No es por compromiso, no es por cumplir algo nada más, es por un propósito, y el propósito es para que nuestra fe sea aumentada, para que nosotros tengamos un carácter espiritual, para que nos acerquemos más y más a ti, para que tú, Señor, puedas cambiar la historia, para que tú puedas mover tu mano a favor, a misericordia de tu pueblo, Padre amado.
Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Sí, Señor. El que tiene todo poder. Todo poder dice que tiene el Señor. Dios Todopoderoso. Él no ha perdido el poder. No ha perdido su esencia. Qué lindo. Gracias, gracias, hermanitos amados, aquellos que siempre me acompañan. No he sabido nada de la hermanita Nelly Hoyos, pero ya no la voy a buscar porque a veces uno, al ser muy insistente, hasta a veces cae mal. Pero Dios conoce el corazón y conoce la situación de ella. Sabemos que ella le cree al Señor, que el Señor cualquier problema, cualquier necesidad que ella tenga, el Señor va a responderle, ¿verdad? El Señor nunca deja nada a medias. Que el Señor le bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que el shalom de Dios esté con ustedes. Le pido que por favor siga orando por ese pueblo de Ucrania y aún, ¿por qué no?, por los mismos rusos también, porque allí dentro de ese pueblo el Señor tiene un remanente, tiene hijos de Él también. Hay gente, Dios tiene en todo el mundo, en todas partes del mundo. No hay en un rinconcito del mundo que el Señor no tenga hijos. Hay hijos del Señor. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que el shalom de mi Dios se quede conmigo y también con ustedes. Amén. Gloria, gloria al Señor. Me voy a quedar orando yo un ratito más para irme a descansar. Me voy a quedar orando, dándole gracias al Señor por Sabemos que este mensaje ha sido de gran bendición porque el enemigo quiso obstaculizar, quiso meterse, quiso venir aquí. Fíjate, ahí te das cuenta tú cómo el enemigo pone temor, cómo el enemigo pone una enfermedad, pone falta de fuerzas, pero Dios está conmigo y está contigo. Que el Señor te bendiga. Gracias, gracias, Señor, por estar juntos, y gracias al pueblo de Dios por haber orado por mí. Me pasó inmediatamente, era algo que me sentía como que me estaba debilitando. Qué terrible, qué terrible. Gracias, 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 gracias. Amén. Gloria, gloria al Señor.